Si ustedes recuerdan, el día 28 de diciembre del 2019 salió publicada la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio 2020. Apenas el 12 de mayo se publicó la primera modificación a la resolución miscelánea, donde venían ciertas normatividades, cambios muy importantes relacionadas a la implementación del sistema de contribuciones a las plataformas digitales. Entonces creo que es un tema que sigue dando que decir, a pesar de que la obligación haya entrado en vigor el 1 de junio. Bueno, entró el 1 de enero con una prórroga al 1 de junio por la resolución miscelánea fiscal para el 2020. Y esto pues trae a colación que comienzan a aplicarse ya las disposiciones de carácter general, pero también las disposiciones normativas en materia de la ley del impuesto sobre la renta, pero también en materia de el impuesto al valor, el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, y el tema de la retención. Quedan algunas dudas y también quedan algunas imprecisiones por parte de la ley, a pesar de que está muy regulado, muy reformado, con tres veces que se han modificado las reglas de resolución miscelánea, o más bien la primera, que fue la publicación, y la segunda, que fue la modificación o adición de nuevas disposiciones. Entonces, primero pues quiero compartirles que esta capacitación pues va a estar disponible para que ustedes la puedan revisar. Es importante que conozcan la guía que nosotros ponemos a su disposición en la página de Grupo Solfis, ahí en un apartado donde vienen las guías generales. Bien, primero pues compartirles que este tema de las plataformas digitales, primero tenemos que esclarecer qué es una plataforma digital. Entonces, para esto, pues nosotros tenemos que ir a la ley del IVA, porque esta es una reforma más que de impuesto sobre la renta, es una disposición de IVA, porque hay que recordar que este tipo de empresas son empresas que no operan en México, son empresas extranjeras, a veces son aplicaciones, a veces son páginas de internet, a veces son sistemas. Para fines prácticos la vamos a conocer como una plataforma digital. Entonces, esta plataforma digital, que no es mexicana, que es extranjera, pues tiene la obligación, según la ley del IVA, de pagar el impuesto al valor agregado por los servicios que preste a través de un tercero. Entonces, esto es muy importante porque hay que ir a la ley del IVA. Si ustedes recuerdan, el artículo primero pues habla de los sujetos del impuesto al valor agregado, son los residentes en territorio nacional. Entonces, el impuesto al valor agregado, según la ley vigente, es exclusivamente solo para quienes habitan en territorio nacional o realicen actos o actividades de las 4 fracciones que venían establecidas, y ahora se añade este artículo en el artículo 1A bis. Primero, pues tendríamos que identificar, definir qué es una plataforma digital. Para eso, pues nos tendríamos que ir al artículo 18b. El artículo 18b pues nos establecerá qué es esto, una aplicación o contenido en formato digital a través de internet u otra red, fundamentalmente automatizados, pudiendo no requerir una intervención humana mínima, siempre que por los servicios mencionados se cobre una contraprestación. Esto está en el artículo 18b. Y haciendo referencia al artículo 16 del IVA, en el 4º párrafo, habla de que pues tratándose de los servicios digitales a los que se refiere el 18b, prestados por residentes en el extranjero, pues vamos a entender que esos residentes en el extranjero se considera que el servicio se presta
en territorio nacional cuando el receptor del servicio se ubique en dicho territorio. Entonces, esto es muy importante porque si el usuario o el receptor del servicio se encuentra en territorio nacional, entonces nos encontraremos ante la obligación de el pago de esta obligación, de este impuesto al valor agregado sobre estos actos que se realicen, ¿verdad? Acuérdense que los actos son individuales. Entonces viene una serie de fracciones en el artículo 18b, que este artículo pues prácticamente nos dice cuatro fracciones. Yo les pongo aquí un ejemplo. La fracción primera, ahí yo les puse como ejemplo la empresa Netflix, dice que cuando se descargan imágenes, texto, audio, video, etc. Esto es en relación a la fracción primera del artículo 18b. Luego la fracción segunda dice que prácticamente toda la reforma está encaminada hacia el 18b, ¿verdad? Porque el 18b ya implica la prestación directa de un servicio de una persona intermediaria para que la plataforma pueda llegar al usuario final, ¿verdad? Eso lo debemos de entender. Y entonces ese tercero intermediario que va a prestar servicios, dice que la intermediación entre terceros que sean oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos. Y luego dice que no se aplicará lo dispuesto en esta fracción cuando hablemos de la enajenación de bienes usados, bienes muebles usados. Entonces aquí hay una excepción del acto, una excepción de la obligación es para los intermediarios. Y vemos como ejemplo ahí, yo les puse Airbnb, que el servicio que presta es de uso o goce temporal de un bien inmueble. Adicionalmente al inmueble, pues también puedes hacer uso de la televisión, puedes hacer uso de la cocina, es decir, es un servicio al final, un servicio que tú usas parecido al de hotelería, pero no lo es, no es de hotelería, nosotros lo llamamos de hospedaje. Bueno, retomando lo que les había dicho, eso ya está aquí en la presentación. Yo les decía que el concepto de definición de la plataforma digital viene en el 18b. Esto lo van a poder encontrar en el 18b, el concepto, y luego vienen las 4 fracciones, y las 4 fracciones van a encontrar en la fracción 1 la descarga de imágenes, texto, audio, la fracción segunda la intermediación de servicios y bienes cuando sean ofertados, ¿verdad?, por un tercero. Y luego aquí yo les puse como ejemplo, pues los servicios de hospedaje, repito, también el servicio de entrega de productos, el servicio de entrega de bienes, el servicio de transporte, que al final es un servicio de traslado de personas, el servicio de personas, el servicio de intermediario de personas, cuando tú contratas, por ejemplo, yo les puse ahí niñeras.com, tú contratas una niñera por internet y tú le pagas de acuerdo a las horas que estuvo la persona. Este es intermediario de servicios profesionales, es decir, se abre la posibilidad también de que profesionistas independientes pues puedan prestar sus servicios a través de plataformas digitales. Y esto pues está establecido en la fracción 2 del artículo 18 de la ley del IVA. Bueno, una vez dicho esto, hay que contextualizar por qué es tan importante el tema del territorio nacional. Yo les había comentado, sabemos perfectamente, que el tema del territorio nacional pues es una de las cuestiones más importantes en la ley del IVA. ¿Por qué? Porque es prácticamente la identificación del sujeto. El sujeto de la obligación debe encontrarse en territorio nacional para que sea obligado al pago de estas contribuciones. Aquí vamos a entender cómo es el territorio nacional, vamos a entender 2 momentos. Una es las empresas constituidas en el extranjero que no tengan establecimiento permanente ni domicilio fiscal en territorio nacional. Acuérdense que el artículo 10 de la ley del Código Fiscal de la Federación pues establece
que para una persona física, que es el domicilio fiscal, y para una persona moral establece que es el establecimiento permanente, ¿verdad? Y el establecimiento permanente, cuando hay empresas establecidas en el extranjero, puede haber varios, etcétera. Eso viene establecido en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Bueno, para este caso es muy importante visualizar en dónde está constituida la empresa. Está constituida en el extranjero, pero no tiene establecimiento permanente. Ok, porque si tiene establecimiento permanente, pues ya tiene los actos o actividades grabados conforme al artículo correspondiente, de acuerdo a la actividad que realice directamente. Aquí entendemos que está en territorio extranjero, realiza actividad en territorio nacional, sin establecimiento permanente, y aquí en el 18D vienen las características que se cumplen para este efecto. En el artículo 18C de la ley del IVA establece más cuestiones para el receptor. O sea, dice, bueno, si el establecimiento permanente está en el extranjero, pero el servicio del receptor se encuentra el domicilio en territorio nacional, ok, el intermediario paga ubicado en territorio nacional, el código de teléfono es de territorio nacional, la dirección IP del dispositivo está en territorio nacional, y ojo, el artículo 16, cuarto párrafo, habla de que el receptor es el indicador, va a ser el medio de control por el que se va a establecer la obligación, ¿verdad? O sea, cuando el receptor sea el teléfono, sea el intermediario, sea el código, sea la dirección IP y esté en el territorio nacional, ese se considerará el receptor del servicio. El artículo 18E del Código Fiscal, de la Ley del IVA, establece que tener domicilio, en este caso para efectos de la obligación, no implica tener establecimiento permanente. Ojo, esto es muy importante porque tiene que ver con los sujetos de las obligaciones. Por otro lado, vamos a ver qué obligaciones tiene cada quien, ¿no? ¿Qué obligaciones tiene cada quien? Bueno, vamos a ver tres participantes en esta reforma, en estas regulaciones. Y primero, bueno, pues están las empresas constituidas en el extranjero, de acuerdo al artículo 16 de la ley del IVA, que ya lo comentamos. Su obligación va a ser, pues, inscribirse en el RFC, tramitar la firma electrónica, nombrar un representante legal y un domicilio fiscal para que la autoridad pueda ejercer actos de comprobación. Deberá emitir un comprobante con IVA por separado al receptor. Deberá retener y enterar los impuestos correspondientes, emitir los comprobantes de retención al intermediario, es decir, al prestador del servicio, no al receptor, al prestador del servicio. Y además dice que publicará el precio por separado del IVA. Esta obligación de publicar el precio por separado del IVA está actualmente en la resolución miscelánea fiscal, establece que si tú mencionas que el producto que tú estás vendiendo en tu publicación incluye IVA, estás relevado de presentar por separado el precio del IVA. Por otro lado, deberá proporcionar información de las operaciones recibidas por el usuario y proporcionar datos del intermediario o prestador de servicios. Aquí entran dos cuestiones muy importantes que yo creo que no les hemos dado la importancia y el peso. A las plataformas les está cargando la obligación de subir mediante un aplicativo, nosotros le llamamos minisitio, así como le llama la autoridad, en donde en ese minisitio pues tiene que subir datos de todas las operaciones que realizó el usuario en el periodo correspondiente. Ahorita vamos a ver qué periodo es, y con qué las pagó.
Por otro lado, también está obligado a decir qué operaciones realizó el intermediario, a dónde él se las pagó, o sea, yo plataforma, quién me ayudó a prestar el servicio y cuántos servicios prestó y dónde se los pagué, ¿verdad? El monto. Al mismo tiempo, pues eso lo obligará a de esa información a hacer la retención. Por otro lado, está el tema de los residentes en México. O sea, los residentes en México son los que no son empresas constituidas en el extranjero y estas pues están obligadas a emitir el comprobante con el IVA por separado igual, retener e integrar los impuestos correspondientes, emitir el comprobante de retención, publicar el precio por separado, proporcionar información de operaciones recibidas por usuario, proporcionar los datos de intermediación. Ojo, si se fijan, estas son las plataformas, además de las obligaciones que ya tienen las empresas normales que tributan en el país, pues tienen la obligación de realizar esta serie de obligaciones adicionales de acuerdo a esta disposición. Y ahí les pongo como ejemplo qué plataformas, nada más por señalar de forma enunciativa, ¿no? Por otro lado está el prestador de servicio. El prestador de servicio dice que está obligado a inscribirse en el RFC de acuerdo al artículo 1A bis de la ley del IVA. Deberá notificar la opción de retención, si es definitiva o no, de acuerdo al artículo 18L y 18M de la ley del IVA. Tú como intermediario tienes ciertos beneficios para que no puedas determinar tus impuestos y consideres tu retención definitiva. Yo quiero optar por los servicios que yo presté. Sí tengo la obligación de presentar la declaración, sin embargo, no tengo la obligación de realizar el pago porque ya consideré el pago que me hicieron como definitivo. Por otro lado está la expedición del CFDI por el bien o el servicio enajenado. Y bueno, pues pagar el impuesto correspondiente considerado la retención del artículo 113A de la ley del impuesto sobre la renta en relación a los servicios que presté. Por otro lado está el usuario. El usuario está obligado a realizar la opción de deducción de las erogaciones sin cumplimiento total de los requisitos fiscales de acuerdo al artículo 18F de la ley del IVA. Esto es muy importante porque muchos se están preguntando, oye, ¿yo cómo le hago para deducir si yo le pago a Google? ¿Yo cómo le hago para deducir si yo tengo una cuenta en Netflix? ¿Yo cómo le hago para deducir si yo tengo un servicio X, Y, Z? ¿Cuáles son, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder hacer deducible esta factura, si le podemos llamar de esta manera? Yo diría comprobante. El comprobante lo podemos hacer deducible de acuerdo al artículo 18F de la ley del IVA y podemos acreditar el IVA. Esto, pues hay una regla de carácter general, una regla de disposición que establece cómo es la mecánica para poder hacer deducible, es la 12.4.19 y nosotros aquí en esta regla vamos a poder ver los requisitos que se deben cumplir. De todos modos, yo creo que no estaría de más esperar la posición tanto como de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente respecto a la formulación de varios contribuyentes que están viéndose afectados porque no pueden hacer deducibles sus pagos el año pasado, etcétera, porque pagan a Google, porque pagaban y no les daban su comprobante. Ahora para este año ya existe esta disposición, sin embargo está, hay que recordarlo, en la ley del IVA, no está en la ley del impuesto sobre la renta. Entonces aquí entra un poco ¿lo hago deducible o no lo hago deducible? Y bueno, pues aquí te da la opción de hacerlo deducible porque lo establece en esta ley. Importador, en relación al usuario final, dice que cuando el usuario final, si el intermediario no tiene o no está publicada la plataforma en la lista que para efectos va a publicar o ha publicado en su página el SAT mediante las plataformas registradas ya en la lista que saldrá en el Diario Oficial de la Federación,
hasta este momento no ha salido esta lista y no se ha publicado. Entonces esperemos que esté próximamente publicada, pero bueno, las que no estén publicadas, si tú compras un bien a través de una plataforma que no está publicada, tú vas a considerar como una importación este bien y vas a tener la obligación del pago y el entero del IVA de acuerdo al artículo 24, fracción 2, 3 y 4 de la ley del IVA. Ojo, mucho ojo con esta obligación, que es para los receptores. Por otro lado, pues tenemos este tema de la intermediación, ¿no? Por un lado está el usuario o receptor del servicio y por otro lado está el prestador de servicio por medio de la plataforma. O sea, el chofer del Uber o el dueño del inmueble de Airbnb o el dueño del vehículo por el que te hace llegar tus alimentos, ¿no? Entonces aquí no hay que recordar que este tercero, la condición para que se dé, cobre una prestación. O sea, si lo hace a título gratuito, no se está cobrando una prestación, una contraprestación. Entonces aquí la condición del artículo 18b dice que mediante estos servicios se cobre una contraprestación por ese servicio. Entonces, si ya realizas un cobro, lo que tienes que hacer, ojo, inscribirte en el RFC, aviso de pagos provisionales definitivos, de acuerdo a la regla 12.3.7 de la resolución miscelánea fiscal, al artículo 113b de la ley del impuesto sobre la renta, del 12.3.17 de la resolución miscelánea, el 113a, que habla, entre otras cosas, de que si tus ingresos son de 300,000 pesos en el ejercicio o más, ok, en todo el año son de 300,000 pesos, entonces tú tienes una opción en donde si son de 300,000 pesos para abajo, tú puedes considerar la opción de pagos provisionales como definitiva. O sea, yo no obtuve ingresos mayores o no voy a tener ingresos mayores a 300,000 pesos. Entonces puedo optar por meter el aviso diciendo que no voy a tener ingresos mayores a 300,000 pesos y eso me va a relevar de hacer la determinación del impuesto y hacer el pago correspondiente. ¿Por qué? Porque se hace el pago definitivo. No así de presentar la declaración. Sí estoy obligado a presentar la declaración porque recuerden ustedes que la forma que la autoridad tiene para cuadrar los ingresos de estos contra los emitidos por las plataformas tiene dos momentos. Una es el obligado a hacer el pago del impuesto, que es el prestador del servicio o intermediario, y el otro es la plataforma. Si la plataforma no expide, pues el otro lo hace y entonces es una herramienta de control para poder ir en contra de la plataforma y el cumplimiento de las obligaciones que tiene. Ahora, si tú excediste de 300,000 pesos de ingresos, no tienes la opción definitiva. Deberás hacer el pago provisional conforme a la regla, conforme a lo que establece la ley de impuesto sobre la renta y conforme a la regla de resolución miscelánea relacionada a los pagos provisionales establecidos en el 12.3.4 de la resolución miscelánea fiscal. Y ahí pues vas a tener que incluir todos los ingresos. Ahí hay unas condiciones de que si tú realizas cobros directamente a la persona que le realizas el servicio, ese ingreso tú lo podrás considerar como público en general y tiene un tratamiento distinto porque no se factura. Ahorita vas a ver por qué el tema de si tienes ese beneficio o no. Fíjense. La ventaja que tiene esta opción es que puedes acreditar tus retenciones de IVA e ISR y puedes deducir tus gastos generales y personales. O sea, cuando tú optas por hacer tus pagos provisionales, de acuerdo al beneficio que tú ya dejas de tener de los pagos definitivos, al revés, consideras hacer tus pagos provisionales y puedes tú meter deducciones y poder disminuir la retención que te hicieron de ISR e IVA. Ojo, si tú no das el RFC a la plataforma, porque también hay una serie de obligaciones que vienen establecidas en el último párrafo del 18J de la ley del IVA, tú no entregas el RFC, tu domicilio, etcétera, una serie de documentos y datos que tú tienes que dar. Si tú no los das, la plataforma te va a retener
el 100% del IVA y el 20% del ISR. Ojo. ¿Qué pasa para el intermediario? El intermediario, yo quiero que ustedes visualicen aquel intermediario que nosotros conocemos que está en el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. Aquel intermediario que no tiene ninguna relación contractual contigo de tipo laboral, sino es una relación contractual de tipo civil, de cumplimiento de una actividad mercantil. O sea, el intermediario o el dueño de la plataforma, por llamarlo de alguna forma, la plataforma, a través de ti llega al usuario final. Entonces, esa plataforma está obligada a inscribirse en el RFC, designar el domicilio representante, retener el impuesto sobre la renta, sin incluir el IVA, obviamente, de acuerdo al artículo 113A y 113B, según corresponda, de acuerdo a la actividad. Hay tablas de acuerdo a actividad. Y retener el IVA de acuerdo al 1A bis 18JM de la ley del IVA. Ojo, la obligación también de la plataforma será publicar el precio del IVA por separado, de acuerdo al 18J, la regla 12.2.1 de la resolución miscelánea. Y bueno, emitir al receptor usuario lo que ya sabemos. Dice CFDI, pero ya acuérdense que el artículo 18F establece otras condiciones, de acuerdo con también la regla de resolución miscelánea que ya mencioné. Entonces, ojo aquí, debe proporcionar información del usuario, el usuario y del prestador del servicio. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, pues que no es relación laboral y no es outsourcing. La obligación para el usuario o el receptor, quien recibe el servicio o el producto, bueno, pues debe solicitar su factura o el CFDI, debe firmar un contrato electrónico. El contrato electrónico es de términos y condiciones, deben ser generales, debe estar establecido en cada una de las plataformas, ahí van a venir sus datos, o sea, es autogestionable, él va a establecer, desde ahí él va a mencionar cuál es su dirección IP o sus datos de su celular para poder ser ubicado el territorio nacional y la obligación del pago de quién es. La opción de deducción de las erogaciones sin cumplimiento del requisito, acuérdense, 18F, y bueno, pues es importador y pago del IVA en caso de que la plataforma se encuentre dentro de las localizadas en el listado. Yo les tengo aquí dos casos muy rápidos. El primero es de quién corresponde la relación de trabajo. Si ustedes recuerdan, antes la Ley Federal del Trabajo tenía establecida la condición de los tres elementos de la relación de trabajo. La subordinación, de acuerdo al artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo, en la fracción tercera de este artículo, el 134, ya hablaba de la subordinación. Cuando se daba la subordinación es cuando una persona está subyugada o está condicionada a realizar funciones establecidas por otra persona. La otra es el salario, o sea, a cambio de tus servicios hay una contraprestación pactada y eso se llama salario. La retribución que paga el patrón por la contraprestación. Artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo. Y el horario, que tiene que ver con la jornada. Hay diferentes tipos de jornadas y bueno, pues estas están reguladas en el 58. Estas tres características daban la relación de trabajo. A partir del 2015, en la reforma laboral, hubo una serie de modificaciones que trajo a colación la nueva manera de identificar la relación de trabajo. Y aquí entramos en discusión para entender quién es quien tiene la relación de trabajo. Y la relación de trabajo está condicionada de acuerdo a quien supervisa las actividades y quien fija las tareas o las actividades a realizar. Todo esto está establecido en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué obligaciones tiene? Bueno, pues el intermediario contrato. Y aquí en el contrato es muy importante esta interpretación. ¿Se pone o no se pone a disposición el personal del tercero? Es decir, aquí en la plataforma, la persona que está usando el servicio tiene a su disposición aquel tercero que me trajo la paquetería, que me trajo los servicios de alimentos, etcétera. ¿Está a disposición mía? No. Entonces es muy importante que siempre en los contratos, cuando hablemos de un tercero,
establezcamos que por ningún motivo se pone a disposición en persona. Esto evitará la retención del IVA, porque aquí, si hay obligación de que se pone en disposición, pues hay una retención del IVA. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, pues se ejecutan las actividades por medio de un tercero y yo aquí les hago esta pregunta. ¿Las plataformas digitales son intermediarios de esto o no? Para el cumplimiento de obligaciones ya está la plataforma. Si tú puedes revisar, ahí está dentro de la página incluso principal del SAT, vas a ver que en el cintillo principal está girando los avisos y uno de ellos es el de la plataforma digital, tanto como para las plataformas como las personas físicas prestadoras del servicio. Aquí hay alguna pregunta y nos han llegado preguntas y nos han dicho, a ver, yo soy quien vendo y yo soy una persona moral. Y yo pongo mis productos en Mercado Libre. No es para ti la obligación, ¿de acuerdo? Porque esto es para las personas físicas que sean intermediarias, etcétera, ¿de acuerdo? No para las personas morales, ¿no? Las personas morales tributan de otra manera. Ojo, aquí tiene que ver con esto que estoy mencionando, algo que era muy importante que se revisara el 31 de mayo, por ahí sacamos un comunicado nosotros, de conformidad a las reformas establecidas en este tema de la Ley de Impuesto a la Renta, al Valor Agregado, la Resolución Miscelánea Fiscal, los contribuyentes que hasta el 31 de mayo tuvieran registradas las actividades económicas de transporte terrestre de pasajeros, entrega de alimentos, etcétera, que tuvieran que ver con una plataforma, a partir del 1 de junio, tenían que estar obligados en el régimen de las actividades empresariales con ingresos en la plataforma bajo el esquema de pagos provisionales. ¿De acuerdo? Bajo el esquema de pagos provisionales. Sí, eso iba a ser automático. Estabas con esa actividad, el sistema te va a hacer automático al esquema de pagos provisionales. Si tú querías optar o quieres optar por la opción de retención definitiva, tú tienes que optar por este trámite, retención definitiva plataforma. Aquí viene el fundamento legal, que es muy importante que lo revises, porque si tú tienes alguna persona, conoces, o crees que tienes esta obligación, revisa tu cédula fiscal, revisa tu actividad y en base a la actividad vas a ver si la obligación la tenías y si tú quieres optar por definitivos o provisionales. Ya vimos la diferencia. Entonces, identifica en qué catálogo te encuentras, ¿no? Hay una serie de catálogos que ya están publicados también ahí en la plataforma y ahí ya tiene identificados a los servicios de transporte terrestre, a los servicios de entrega de alimentos, a los servicios de hospedaje, al comercio de bienes a través de Internet, a la presentación de servicios contratados a través de Internet. Ojo, servicio de plataformas tecnológicas intermediarias en las cuales se enajenen bienes, prestan servicios, creación y difusión de contenido en formato digital a través de Internet mediante plataformas digitales y servicio de entrega de bienes a Internet mediante plataformas tecnológicas y aplicaciones. Si tú estás dentro de este catálogo, revisa tus actividades y tus obligaciones. Aquí hay un caso, yo quiero dejarlo para que cada quien tome el que le corresponda. Y yo quiero que vean, a ver, estás pagando y transfiriendo a Google, ¿cómo haces deducible dicho pago? ¿Qué requisitos y complementos debes tener? 2, está enviando a tus empleados por medios de Uber, ¿cómo haces para hacer deducibles dichos pagos? Y estás pagando el servicio de Netflix de manera mensual, ¿cómo lo quieres hacer deducible? Entonces aquí es para que puedan hacer la presentación correspondiente de acuerdo a lo que aquí se dice. No sé si haya al momento alguna pregunta. Algo, jóvenes. Bueno, cualquier pregunta, pues es importante que la mencionen
de manera escrita, revisen la obligación que tienen con respecto a los momentos en los que se realiza la actividad y va a haber dudas de terceros o ya ha habido dudas y se van a ir disipando porque se esclarece el tema de si yo tengo una empresa en territorio nacional, soy mexicana, soy una empresa mexicana, y tengo una plataforma y la plataforma realiza este tipo de actividades, ¿qué me obliga? Pues lo mismo que te obliga a cualquier otra actividad. O sea, nada más hay que añadirle el tema de la retención y etcétera, para el pago de los servicios que tú realizas a los terceros, ¿sale? Entonces eso creo que es como una cuestión importante a señalar y bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero que haya disipado dudas y bueno, pues pueden dejar comentarios aquí en el apartado de comentarios. Muchas gracias.